Hola, ¿cómo están? La inflación sigue siendo el tema de debate, es muy difícil la reducción del índice inflacionario. Las estimaciones del Banco Central de la República Argentina, provistas por consultoras privadas, señala una inflación por debajo del 100% para este año, pero por encima del casi 95% que registró la inflación del 2022. Y una discusión de la coyuntura es de un precio en especial, el precio de la fuerza de trabajo, el salario. Y hay una discusión en estas horas para intentar que en el debate por las convenciones colectivas de trabajo, en las paritarias, no se dispare la demanda salarial, que la demanda de actualización salarial acompañe las expectativas de tendencia a la disminución de la inflación. Es el objetivo del gobierno, por supuesto de las patronales, que dicen que así como hay una presión para que las patronales bajen los precios, bueno, las patronales sugieren también de parte de las organizaciones sindicales que están bajo convenio colectivo de trabajo que morigeren la demanda de actualización de salarios. Pero la realidad estadística demuestra que en los últimos años de fuerte crecimiento de los precios no es el precio de la fuerza de trabajo el que mueve los indicadores de la inflación. Bueno, de hecho, la caída del salario promedio de la Argentina es muy importante en los últimos dos gobiernos prácticamente. En el gobierno de Mauricio Macri, de 3 de los 4 años hubo bajas reales del salario. Es más, los 2 últimos años la caída del salario promedio fue del 13% en el 2018 y en el 19%. Y en este periodo de gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández, el salario cae en el 2020 un 1%, se recupera en el 21 y en el 22 cae el 5%, con lo cual de 3 años de gestión hay 2 años de caída y solo 1 año de leve recuperación. En términos numéricos y pensando en números constantes, la pérdida del salario promedio en los últimos 7 años es de 58.500 pesos por mes. Digamos que estamos hablando de que todos los meses hay una disminución de la capacidad de compra de una cifra tan importante como 58.500 pesos mensuales. Y eso que estamos hablando del salario promedio y no hablando de los salarios más bajos, de la situación de precariedad, de irregularidad en el empleo, donde por supuesto ahí la situación es mucho más compleja, mayor deterioro del conjunto de los ingresos populares. Nosotros siempre aclaramos que además de hablar de los salarios conveniados, hay que hablar de los ingresos populares, que son todos los salarios de la economía, que incluyen aquellos que no tienen seguridad social, de las jubilaciones y por supuesto de los planes sociales. El tema es delicado y es grave porque si lo miramos en términos de generación de empleo, lo principal de la generación del empleo es el trabajo irregular, es el empleo por monotributo. Digamos que el empleo por monotributo crece tanto como la suma conjunta del crecimiento del empleo privado y del empleo estatal. Es más, los empleados, trabajadores de monotributo tienen un nivel de crecimiento mayor que el empleo privado y el empleo estatal. Y en materia de distribución del ingreso, venimos insistiendo que hay un deterioro del ingreso a favor de los trabajadores respecto de aquellos que tienen ingresos por la propiedad de medios de producción. En términos globales, si hace 7, 8 años había una paridad de ingresos en términos del 50% para los ingresos por la venta de la fuerza de trabajo y un 50% para los propietarios de medios de producción, hoy el ingreso por la fuerza de trabajo, por la venta de la fuerza de trabajo, está bastante por debajo, en un nivel apenas por encima del 40%, con lo cual hay una distribución inequitativa del ingreso, hay una situación de crecimiento
del empleo no regularizado, y en materia de salarios hay un deterioro de los ingresos populares que nos lleva a concluir que el problema de la inflación no está en los ingresos populares como pretende instalarse en ciertos debates, y que por lo tanto la inflación sigue perjudicando a la mayoría de la población que vive de ingresos fijos. Hasta la próxima.